Buenas, buenas, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Y hoy vamos, entre comillas, a ver en el vídeo si Reinier o fará esto, ¿no? Como ya habéis visto en el vídeo. Y la verdad que es una pregunta que me lleva haciendo mucho tiempo, ¿vale? Sobre todo desde que sacaron a Fara esto y se ha empezado a testear mucho en los bosses y se ha empezado a ver activamente en muchos bosses. Actualmente, como estoy viendo el reino onírico, es un 4-2, o sea, 4 para Fara esto y 2 para Reinier. Pero sí es verdad que Reinier, gracias a su sencillez, gana, o sea, gana el corazón de muchas personas, ¿vale? Y la verdad que querría decir esto, ¿no? Como un personaje que la verdad que está muy, pero que muy fuerte en Reino Onírico. Y si habéis empezado y todavía no habéis invertido demasiado en Reinier, ¿no? Puede ser que esto os haga pensar y a lo mejor vayáis a por él, ¿no? Y vamos a ver sus pros, sus contras, ¿no? De cada cosa, ¿no? Vamos a empezar por Reinier, ¿no? ¿Qué cosas positivas tiene? La primera y la más importante es que te lo dan gratis. Eso es lo más importante de Reinier, es que te lo van a dar gratis. Mira, Paco, ¿cómo que te lo dan gratis? Muy sencillo. Si nos vamos al... justamente... vamos para atrás, ¿vale? Y nos vamos a justamente eventos, ¿vale? En los días que vayamos logueándonos, recibiremos un personaje. Ese caso puede ser Reinier, ¿vale? Como podéis ver, aquí yo recibí a Reinier, aquí yo recibí a Scarlita, aquí a Berial y aquí a Dionel. O sea, como podéis ver, primero recibí a Dionel, después a Berial, después a Scarlita y por último a Reinier. Sí, soy un desgraciado. Conseguí a Reinier el último. Sí soy. Sí estoy. Entonces, la verdad que eso es un punto muy a favor, porque el que te regalen una copia, el que lo tengas una copia más cerca, hace que no tengas que invertirle tanto, ¿vale? Tienes que invertirle uno menos, ¿vale? Eso está muy pero que muy bien, ¿vale? Otro punto positivo, su sencillez, ¿vale? Si nos vamos al reino onírico, podremos ver como con Reinier lo único que tenemos que hacer es colocarlo en una de las posiciones de alrededor de esta casilla, que es la casilla que vamos a tepear, y ya estaría. ¿Vale? Tepeamos nuestro personaje, lo lanzamos hacia adelante y ya. ¿Vale? O sea, no hay demasiado misterio. ¿Vale? Además, ¿qué ocurre con Reinier? Que cuando lo utilicemos en el reino onírico, si lo subimos a más 10, o sea, en más 0 ya es un personaje bueno, pero a más, porque hace 25% de daño extra de todo el mundo al boss. Pero en más 10 lo que vamos a hacer es reducir un 25% del daño que recibe un aliado. En este caso, por ejemplo, Coco va a recibir un 25% menos de daño. ¿Vale? Fijaos en la cantidad de tiempo que va a sobrevivir Coco gracias a que lleva el bonificador de Reinier encima. ¿Vale? Es una cosa que es brutal. ¿Por qué? Porque no solo con la reducción de daño de Reinier más la ulti de Coco, vamos a conseguir que Coco permanezca viva casi hasta el final del tiempo. Hay un poco de RNG, ¿vale? Con los críticos, si mal no tengo entendido. Pero aún así, fijaos que está muy, pero que muy bien. ¿Qué ocurre? ¿Qué es lo que he estado viendo, ¿vale? Con este caso. Que a pesar de que Reinier, como podéis ver, haga mucho por Coco, podemos tener lo mismo, ¿vale? Podemos tener lo mismo sin que Reinier consiga el arma. Y diréis, ¿cómo es eso posible? ¿No? ¿Cómo podemos conseguir lo mismo que el arma de Reinier sin nada, ¿no? En plan, joder, yo eso lo quiero, Mako. ¿Dónde se consigue eso? Pues lo tiene para esto. Vale, o sea, ahora en el momento que acabe la pelea, si nos vamos a las habilidades de Faraesto, o sea, si nos vamos aquí a la colección y vemos los héroes, Faraesto, una de sus habilidades, ¿no? Que es el contrato carmesí, lo que va a hacer es que la recuperación de energía del receptor sea un 14%, mientras que la ilusión aumenta la reducción del daño del receptor un 14%. ¿Vale? Diré, Michael, no es lo mismo, o sea, Reinier es un 25, ¿no? Y este señor, pues, es un 14. Sí, pero al final tenemos que tener en cuenta que Faraesto son dos bichos. O sea, son dos bichos que van a tener que matar antes que Faraesto, ¿vale? Entonces, si nos vamos aquí a la repetición, por ejemplo, vamos a ver que no solo eso, sino que además Faraesto, ¿vale? Como podemos ver, hace daño verdadero. ¿Esto qué ocurre? Que lo convierte en un carry, fijaos. Hace 9 millones y Corin y Marily hacen 12, o sea, casi 10. Entonces, fijaos que es muy muy fuerte y además lo que hace es que, fijaos, que le da la energía a uno y le da la reducción a otro. Entonces, hace que, joder, esté muy fuerte y además tenemos que tener en cuenta que cuando muera su copia, o sea, cuando muera su ilusión, va a spawnear otra. Obviamente cuando consigamos su arma, ¿no? Pero la verdad que es un personaje muy, muy, muy bueno. Prácticamente desde el principio, ¿no? Incluso desde el legendario plus ya empieza a brillar. Y como podemos ver aquí,
Para esto brilla mucho en el lobo, ¿vale? Como lo podemos ver aquí. En el oso brilla mucho, fijaos que el top 1 no utiliza Reinier. El bicéfalo, fijaos que aquí se usan los dos, pero a pesar de eso, para esto brilla muchísimo, ¿vale? Creo que este tiene, exacto, Reinier, pero fijaos este que lo tiene en Mítico Plus, fijaos que la diferencia solo son 2 billones, ¿vale? Y fijaos que aquí, para esto ha hecho 9 millones. O sea, ha hecho un montón de daño, es una barbaridad de daño, ¿vale? Después, por ejemplo... disculpad. Después, por ejemplo, tenemos el Rey del Pantano. El Rey del Pantano, para esto, es un personaje como Zoran, el cual nos va a aportar un cuerpo más para que el Rey del Pantano pueda matar. Entonces, la verdad que actualmente, como podemos ver, ya llevamos 4 bosses en los que para esto está reinando. Sí es verdad que en el Necrodragón no se usa porque para esto no se puede mover contra él y ahí decae mucho. Entonces ahí Reinier sí brillaría. Pero en el Yeti igual, le pasa lo mismo, de que como no se puede curar, no puede conseguir, entre comillas, ese estaleo, ¿no? No puede conseguir esa pelea alargada. Pero como podemos ver, para esto en 4 de 6 bosses lo hace mejor que Reinier. Pero, ¿cuál es el problema? Que Reinier lo hace bien, no muy bien, sino bien, en los 6. ¿Vale? Con lo cual, dependiendo como sea vuestro server, ¿no? Si hay muchas ballenas, si no, si. Dependiendo. Puede ser que podáis ir a por esto y decir, vale, voy a escalar muy bien en 4 de los bosses y en los otros 2 voy a escalar decente. O voy a escalar bien en todos, ¿vale? Ya depende de lo que queráis. Para mí, personalmente, yo creo que actualmente yo recomendaría esto, ¿vale? O sea, o si no, el siguiente a construir yo, la verdad que recomendaría a esto por encima de todo. Porque en términos de arena, ¿no? Que es lo que quiero ver ahora después, el problema que tiene esto es su simetría, ¿no? Para que él y su copia consigan los bufos, tienen que conseguir simetría, o sea, tienen que tener una especie de similitud, ¿no? Aquí en Arena Suprema, creo que esta persona me lleva a esto, vale, exacto. Vale, pues aquí como podemos ver, esto nos sirve, por ejemplo, para este tipo de arena. Fijaos cómo al poner cada uno en una zona, ¿no? Puede cubrir más espacio de lo que haría con un personaje normal, ¿no? Y después, por ejemplo, el personaje que se ponga detrás de esto consigue un bufo, ¿vale? Consigue un bufo. En este caso, por ejemplo, solo lo está aprovechando con un personaje, pero lo podría haber estado utilizando con otros, ¿vale? Entonces, la verdad que no me parece mal personaje, hace un daño muy, muy, pero que muy decente. O sea, si fijaos aquí en arena, esta persona que me ha atacado me ha hecho 8 millones de daño, un esto, y ha tanqueado 23 millones. O sea, es una locura. Y fijaos que no tiene curación. O sea, no hay ningún healer para curar a esto. ¿Ok? Entonces, fijaos, si yo lo comparo, por ejemplo, con Zoran aquí, o con mi Zoran, por ejemplo, que ha tanqueado muchísimo, que ha tanqueado 15 millones. Entonces, su esto ha tanqueado 23. ¿Vale? Entonces, una cosa que la verdad me tiene sorprendido, ¿vale? De esto, a la hora de usarse, ¿vale? Entonces, ya depende de vosotros, ¿no? Como siempre hago en estos vídeos, no quiero deciros, esto es lo mejor que podéis tener, ¿no? Ir a por esto. Pero la verdad que está muy, pero que muy bien, ¿vale? ¿Cuál es el problema? Ya entrando en conclusiones finales de Reinier, ¿no? Entrando en un punto negativo de Reinier, es justamente su desempeño. Hay gente que muchas veces no aprovecha el teleport de Reinier, o si el campo no es simétrico no puedes utilizar a Reinier correctamente, entonces pierde mucho. Reinier no se puede usar en defensa, ¿vale? Pero claro, por ejemplo, para esto, entrando en sus puntos buenos, sí se puede usar en defensa. La mayoría de mapas os va a permitir usar a esto decentemente. Y después, por ejemplo, no hace falta que esto esté simétrico, ¿vale? Con que lo pongáis simétrico y de los buffos ya es suficiente, por ejemplo. Pero claro, por ejemplo, los puntos negativos es que para esto no os lo dan a la hora de registraros, ¿vale? O por lo menos a mí no me lo han dado, ¿vale? Entonces, depende mucho, ¿vale? Depende mucho en ese caso, ¿no? De lo que queráis. Pero bueno, ya, obviamente, al final la decisión es vuestra. Decidme abajo en los comentarios a por qué habéis ido o si lo vais a pillar de segundas, ¿no? En plan de, Mako, ya sacaba a Reinier, pero, hostia, a lo mejor voy a por esto de segundas, ¿no? Y la verdad que lo he estado logrando. Puede ser que sea incluso mi siguiente personaje por el que vaya, porque me ha estado sorprendiendo mucho, sobre todo su rendimiento.
tanto en AFK, en arena, en onírico. Y la verdad que le está haciendo muy, muy, muy buen partido a Reinier. O sea, le está comiendo la tostada en muchos bosses. Y eso me gusta. Que haya competencia y que no haya solo una opción a la que ir y ya está. Y bueno, como siempre, no quiero que se alargue el vídeo. Espero que os haya gustado. Como siempre, dadle like, suscribiros. Tenemos el canal de Discord abajo, siempre lo pongo en la descripción. Y como siempre digo, un saludo, chao, chao. Hasta la próxima. Adiós.